Entramos directamente en el punto que lo cambia todo. Lo que estás escuchando ahora no es una teoría elegante ni una filosofía diseñada para producir un alivio momentáneo. Es algo mucho más concreto, más preciso. Es un principio práctico. Y cuando alguien lo comprende de verdad, cuando lo toma en sus manos y lo prueba en su propia vida, se vuelve imposible volver a mirar la realidad de la misma manera. El tema es el misterio de la imaginación. Neville lo llama sin rodeos el secreto de Dios. Y al decir esto no habla de una figura distante sentada en algún lugar del universo tomando decisiones sobre la vida de los hombres. Para Neville, Dios no está lejos. Dios vive dentro del ser humano. El hombre vive en Dios, y Dios vive en el hombre. Y el cuerpo eterno del hombre, aquello que no nace ni muere, no es el cuerpo físico, es la imaginación. Precisamente esa facultad silenciosa que cada persona posee es, según Neville, la presencia misma de Dios actuando. Por eso cuando hablamos del secreto de imaginar, no estamos hablando de un truco psicológico ni de una técnica superficial. Estamos hablando del núcleo mismo de la actividad creadora de Dios. Y si una persona descubre esto verdaderamente, no como una idea pasajera sino como una comprensión viva dentro de sí, encuentra el principio que mueve la realidad. Escribe ahora en los comentarios esta frase sencilla y directa. Mi imaginación es Dios en acción. No la escribas de manera automática. Escríbela con intención, porque cuando una persona declara una idea con sus propias manos, la mente la registra de una forma mucho más profunda. Y cuando muchas personas expresan juntas la misma verdad, se crea una corriente colectiva que fortalece el mensaje y permite que este contenido llegue a quienes necesitan escucharlo ahora mismo. Y si sientes que este trabajo está abriendo tu manera de ver las cosas, puedes apoyarlo también a través del superchat. No como una limosna, sino como una forma de colaboración consciente, una manera concreta de mantener vivo un espacio donde estas ideas pueden explicarse con calma y profundidad. Y si deseas participar más de cerca en este camino, también puedes convertirte en miembro del canal. Es una forma estable y transparente de ayudar a que este tipo de contenido continúe existiendo. Antes de seguir, haz algo muy simple. Deja un like y comparte este video con alguien que sabes que vive atrapado en el miedo, la confusión o la idea constante de no puedo. A veces una sola compartición cambia el momento interior de una persona. Ahora escucha con atención, porque Neville utiliza palabras que parecen religiosas, pero el corazón de su mensaje es profundamente psicológico y práctico. En la primera carta a los Corintios, Pablo describe a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y en el libro de los Proverbios, esa misma presencia es llamada la delicia de Dios. Neville toma esas tres expresiones, poder supremo, sabiduría suprema y delicia suprema, y las conecta con el misterio de imaginar, porque el verdadero poder, según él, no consiste en dominar a otras personas, ni en controlar los acontecimientos mediante la fuerza. El poder real consiste en comprender cómo funciona tu imaginación y usarla de manera consciente. La sabiduría suprema no es acumular información ni repetir conceptos complejos, es comprender que la realidad objetiva nace de un acto subjetivo, y la delicia suprema es esa alegría íntima y silenciosa que aparece cuando descubres que no eres una víctima de las circunstancias, sino un ser capaz de asumir un estado interior y verlo transformarse en hecho. Neville afirma que quien descubre esto ha encontrado el secreto de la actividad creadora de Dios, y entonces comienza a ofrecer ejemplos, no para impresionar, sino para mostrar que toda la historia humana podría narrarse como la historia de ideas sembradas en la mente de los hombres. Algunas personas han percibido esto incluso desde posiciones muy elevadas. Un antiguo presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, llegó a decir que las revoluciones, las guerras y el ascenso o caída de las naciones pueden describirse en términos de ideas implantadas en la mente de los hombres. Vista desde la perspectiva de Neville, esa frase se convierte casi en una advertencia. Si las ideas plantadas en la mente gobiernan el destino de multitudes, entonces lo más valioso, lo más sagrado y también lo más vulnerable que posees es tu imaginación. Pero aquí aparece el problema. Nadie puede controlar realmente tu imaginación desde fuera, porque esa imaginación es Dios mismo operando en ti.
Eres completamente libre de imaginar lo que quieras. Ninguna autoridad en el mundo puede impedirte ocupar interiormente un estado si decides permanecer en él. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si no tuviera esa libertad, no porque no la posea, sino porque vive sin disciplina interior, vive distraída. Neville hablaba de propaganda, de noticias, de ruido constante. Lees el periódico, escuchas la radio, enciendes la televisión, y sin darte cuenta tu imaginación es arrastrada de una escena a otra, de un miedo a otro, de una idea a otra. Crees que estás recibiendo información, pero en realidad estás siendo dirigido hacia estados específicos. Y para Neville, el estado lo es todo, porque el estado que ocupas interiormente es la semilla que estás plantando. Él decía que si una persona pudiera imaginar el estado deseado, llegar mentalmente hasta el final de esa experiencia, habitar ese final como si ya fuera real y permanecer fiel a esa visión, entonces, de una manera que nadie sabe explicar completamente, esa escena terminaría objetivándose en el mundo externo. La realidad objetiva, decía Neville, es producida únicamente por el acto de imaginar. Y aquí aparece una afirmación casi vertiginosa. Cuando hablo de imaginar, hablo del poder creativo de Dios. Hablo de Cristo, no de una figura histórica lejana, sino de la función creadora que vive dentro del ser humano. Cristo es poder, es sabiduría, es delicia. Pero el hombre, sin saberlo, cree que Cristo es una persona externa, ignorando que Él mismo es el ser en el que Dios habita. Por eso el verdadero viaje consiste en descubrir a Dios dentro de uno mismo. Y cuando lo descubres, sigues siendo una persona, sigues viviendo tu vida cotidiana, pero ya no te sientes separado. Descubres a Dios como tu maravillosa imaginación humana, y si observas con honestidad lo que ocurre dentro de ti, empiezas a notar algo sorprendente. Todos tus actos imaginativos, tarde o temprano, terminan convirtiéndose en hechos del mundo. El problema es que la memoria humana es débil. No conecta la semilla con la cosecha. Ve el resultado y lo llama suerte, mala suerte o casualidad, olvidando el estado que habitó durante meses o incluso años. Neville hablaba de personas cultas, pensadores, hombres que reflexionaban sobre el sentido o la falta de sentido de la vida, y señalaba un punto muy claro: lo que siembras en la imaginación queda registrado, incluso si luego lo olvidas, y cuando llega la estación adecuada, madura. Pablo lo expresó de forma simple y directa: no te engañes, lo que un hombre siembra eso también cosechará. Neville añade el detalle que transforma completamente la comprensión: siembras con la imaginación. Lo que imaginas es lo que estás sembrando, y cuando el tiempo está maduro, aparece, no como castigo ni como recompensa moral, sino como ley. Entonces ofrece un ejemplo concreto: un incendio devastador, una pérdida inmensa, una vida que observa cómo aquello que parecía sólido se convierte en cenizas. El punto no es el acontecimiento en sí, sino la idea detrás de él. Una suposición interior hecha años atrás puede convertirse en el clima invisible en el que un día los acontecimientos se organizan, como si la vida dijera: elegiste un significado, o elegiste la ausencia de significado, y ahora lo experimentarás en forma de hechos. Neville insiste en algo fundamental: nuestro vasto mundo entero es la imaginación proyectada hacia afuera. No existe otro poder, solo Dios, y Dios es tu imaginación. En el Evangelio de Juan, aparece una frase que Neville citaba con frecuencia porque parece hablar de alguien externo, cuando en realidad describe una función interior. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Quién es ese él? Es la imaginación, el poder creador que vive dentro de ti. Está en tu casa, está en tu interior, y aún así una persona puede vivir toda su vida sin reconocerlo. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo reciben, a quienes creen en su nombre, se les da el poder de convertirse en hijos de Dios. Neville explica que no se trata de un nacimiento físico, ni de sangre, ni de voluntad humana. Es un nacimiento que viene de Dios. ¿Y dónde ocurre ese nacimiento? Desde lo alto, desde el interior del cráneo, desde la propia imaginación, desde ese punto silencioso donde se forma la escena que luego el mundo termina vistiendo como realidad. Luego Neville
nos lleva a una imagen bíblica poderosa, la casa del alfarero en el libro de Jeremías. Allí el profeta ve al alfarero trabajando en su rueda. El vaso de barro se arruina entre sus manos, pero el alfarero no lo desecha, lo rehace, lo transforma en otra vasija según le parece mejor. Neville realiza entonces una interpretación sorprendente. Dice que el alfarero es la imaginación misma, la facultad que da forma, que decide, que modela. Si quieres ver al alfarero trabajando, no necesitas buscar fuera. Debes mirar dentro de tu imaginación y observar qué estás formando, qué decisiones internas estás tomando sobre ti mismo. Cuando el texto dice, Señor, tú eres nuestro alfarero y nosotros somos obra de tus manos, Neville lo traduce de forma directa. Mi imaginación es el alfarero, y yo soy aquello que ella moldea. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué estoy imaginando acerca de mí mismo? ¿Qué estoy imaginando acerca de mi vida? Porque si creo, aunque sea por un momento, que otra persona es responsable de mi bienestar, transfiero el poder que pertenece a Dios, es decir, a mí mismo, hacia alguien más. Si creo que alguien puede impedir la realización de mi deseo, estoy entregando el poder a algo que no es Dios. Pero Dios, dice Neville, es mi imaginación. Por eso desciendo a la casa del alfarero y observo su obra, y allí descubro una verdad liberadora. El vaso puede estropearse. El concepto que tengo de mí mismo puede estar lleno de etiquetas, miedos o limitaciones, pero el alfarero no lo destruye. No se abandona a sí mismo. Simplemente lo vuelve a moldear. Cambia la imagen interior y la transforma en algo completamente nuevo. Aquí aparece la técnica. Decido ser el hombre que quiero ser. Asumo que ya lo soy. Y después permanezco fiel a esa asunción. Y esa asunción, de una manera que nadie conoce del todo, termina objetivándose y convirtiéndose en un hecho externo en la vida. El mundo dirá que fue suerte, pero no fue suerte. Fue imaginación unida a la fe. Fue la sustancia misma de la realidad. Así que en la imaginación, simplemente asumo ser aquello que deseo ser y permanezco fiel a ese estado, incluso si los sentidos lo niegan, incluso si la razón lo discute. Porque cuando una persona persiste en un estado imaginado, tarde o temprano, ese estado comienza a tomar forma visible en su mundo. Primero se solidificará como un hecho visible, y para que eso ocurra, no necesito obsesionarme con los medios ni controlar cada paso del proceso. No tengo que vigilar cómo se moverán las circunstancias ni cómo se acomodarán las personas, porque todo el mundo que percibo es, en realidad, yo mismo proyectado hacia afuera, y cualquiera que pueda colaborar con el nacimiento de ese estado que he asumido, terminará participando, aún sin comprender por qué lo hace. No necesito ir de persona en persona tratando de convencerlas o de empujarlas para que actúen de cierta manera. Cada individuo interpretará naturalmente el papel que le corresponde para que aquello que he aceptado ser termine manifestándose en el mundo visible. Neville añade entonces una idea todavía más delicada y profunda. Dice que si yo amo a alguien y deseo para esa persona algo elevado, noble y hermoso, puedo imaginar para él exactamente igual que imagino para mí mismo, porque ese otro, de algún modo misterioso, también es una expresión de mí mismo proyectada hacia afuera. En ese momento la imaginación se expande hasta volverse tan vasta que parece capaz de contener la inmensidad misma del universo. Neville recuerda aquí una antigua frase de la Escritura: todo lugar donde pongas la planta de tu pie, ya te ha sido dado. Observa el tiempo verbal, ya te ha sido dado, incluso antes de que entres en él. Esto significa que el estado ya existe. No tienes que crearlo desde cero, solo tienes que apropiarte de él. La eternidad existe, y dentro de esa eternidad existen todos los estados posibles, independientemente de la creación visible. La creación, dice Neville, es en realidad un acto de misericordia, porque permite que esos estados se experimenten. Así, tanto el bien como el mal existen como estados en los que el alma puede caer mientras sueña su experiencia humana. El hombre, sin darse cuenta, cambia de estado constantemente. Puede caer en un estado leyendo una noticia en el periódico, en otro al encender la radio, en otro al escuchar un rumor o una historia que le cuenta un amigo.
Se desplaza de un estado a otro como una hoja llevada por el viento, y luego llama realidad al estado en el que ha caído sin darse cuenta. Pero Neville advierte algo que pocos comprenden. La imaginación responde con la misma rapidez y con la misma neutralidad, tanto cuando la intención en nosotros es buena como cuando es negativa, porque Dios, que para Neville es la imaginación misma, crea ambos. Por eso cita un pasaje del Deuteronomio que dice: «Yo doy la muerte y doy la vida, hiero y también sano, y no hay otro Dios fuera de mí». No es una amenaza, es una declaración absoluta. No existe otro poder creador, no existe otra fuente. Y entonces llega la invitación final de esta reflexión inicial. Pruébalo, pon a prueba esta ley. La Escritura misma dice: «Examínate. ¿No sabes que Cristo vive en ti? A menos que falles la prueba». Neville traduce esto de forma directa. ¿No comprendes que el poder creativo, la imaginación, vive dentro de ti? A menos que prefieras continuar viviendo distraído, dividido, convencido de que la causa siempre está fuera. La Escritura afirma claramente que Cristo está en ti, como se dice en la segunda carta a los Corintios. Pero surge una pregunta inevitable: ¿quién es realmente Cristo? Neville lo define con una claridad sorprendente. Dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 24, se declara precisamente esto: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí Neville da un paso que transforma completamente la perspectiva religiosa tradicional. Afirma que el poder de Dios es la imaginación. Imaginar es Dios actuando. Eso es Cristo. Cristo es el mismo ser que imagina dentro de ti. Entonces la pregunta se vuelve inmediata y casi incómoda. ¿Qué estás imaginando ahora mismo? Porque cualquier cosa que estés imaginando, tarde o temprano tomará forma. Nadie podrá convencerte de lo contrario. Si persistes en el acto imaginativo, aquello que imaginas terminará emergiendo en la experiencia. Todo lo que existe en este mundo es Dios hecho visible, y Dios es tu maravillosa imaginación humana. Por eso Neville insiste una y otra vez: Dios es el hombre. Vive en nosotros y nosotros existimos dentro de él. El cuerpo eterno del hombre no es de carne, es la imaginación, y eso mismo es lo que llamamos Dios. Dentro de ti habita el poder creativo divino que imagina constantemente. No puedes detenerlo, incluso si ahora estás despierto, o si esta noche caes dormido. La imaginación seguirá funcionando. Todo ocurre dentro de ti. Y llegará un día en que despertarás a una verdad que ahora parece imposible. Descubrirás que eres el propio Dios Padre. Tú, que ahora tal vez te percibes pequeño en el mundo, insignificante, perdido entre millones de personas, un día despertarás y sabrás quién eres realmente. Eres Dios Padre, y como Dios Padre tendrás un hijo, y ese hijo se presentará ante ti y te llamará Padre. Neville habla abiertamente de quién es ese hijo. Dice que es David. David es el Mesías. David es el ungido. Jesús es el nombre bajo el cual el Yo Soy se revela como el Señor Dios. Su nombre eterno es Yo Soy. Ese es el nombre por el cual cada generación debe reconocerlo. Pero antes de que lo reconozcas plenamente bajo esa identidad, se manifiesta primero como poder. En la tradición se le ha llamado El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Solo más tarde lo reconocerás por lo que verdaderamente es: amor infinito. Y aquí aparece una de las mayores dificultades para la mente humana, porque el mundo parece lleno de tragedias, de dolor, de caos y de contradicciones. Sin embargo, Neville afirma que detrás de todo eso se encuentra un amor infinito que crea todas las cosas. Llegará el día en que te encontrarás cara a cara con ese amor, no como una teoría ni como una idea filosófica, sino como una presencia viva, y ese amor tendrá forma humana, porque Dios es hombre, y el hombre es Dios. Estarás frente a Dios y descubrirás que es amor infinito, y sin embargo, todo ha sido hecho por medio de Él, y nada existe que no haya sido creado a través de Él. La imaginación responde con la misma neutralidad cuando nuestro deseo es noble y cuando es destructivo. La Escritura habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada vez que entras en un estado estás comiendo de ese árbol, y aquello que comes se convierte en ti.
Por eso Neville advierte, sé consciente de lo que imaginas. No importa lo que el mundo trate de sugerirte que imagines. Tú posees la libertad de elegir. Cuando entras en un restaurante no dices simplemente, tráeme cualquier comida. Pides el menú y eliges lo que quieres. Cuando entras en una tienda no dices, dame cualquier ropa. Observas las opciones y seleccionas lo que realmente deseas. Incluso en las cosas pequeñas de la vida eres selectivo. Entonces, ¿por qué no ser selectivo con los estados de tu mente? Cuando eliges una hoja de afeitar no compras la que alguien quiere venderte, si no es la que deseas. Si no la tienen, vas a otro lugar. De la misma manera, cuando eliges una pareja entre millones de personas, eliges aquello que realmente quieres. Neville contaba que en su primera elección en la vida, cometió un error, pero la segunda vez, eligió exactamente lo que deseaba, y esa elección funcionó perfectamente. La enseñanza es simple y profunda al mismo tiempo. Sé selectivo en todo. No te preguntes si es posible obtener lo que deseas. Para Dios todo es posible, y Dios es tu imaginación. No existe límite para el poder de imaginar. Aquel que cree que lo que afirma sucederá, verá que sucede. La Escritura dice, cuando ores, cree que ya has recibido y lo recibirás. El poder no está fuera de ti, es tu imaginación. Por eso Neville advierte con un ejemplo muy claro. No plantes ideas destructivas que un día terminarán madurando en tu propia experiencia. Un hombre puede declarar que el mundo no tiene sentido, y esa idea, con el tiempo, puede manifestarse en los acontecimientos de su vida, no como un castigo divino, sino como una demostración de la ley. Todo lo que me ocurre, de alguna manera, me ocurre porque yo mismo lo he producido. No puedo atraer nada que antes no haya imaginado. Dios no puede ser burlado. Dios es mi imaginación. Si he plantado una semilla en mi mente, tarde o temprano cobrará vida. Pero cada semilla tiene su propio tiempo de maduración. El profeta Habacuc dice que la visión tiene un tiempo señalado. Madurará y florecerá. Aunque parezca tardar, espera, no mentirá. Cada semilla tiene un intervalo distinto entre la siembra y la cosecha. Si hoy asumes un estado de grandeza, de belleza o de bondad, ese estado ya tiene su momento preparado. Saldrá a la luz. Y lo recogerás porque tú mismo lo sembraste. Neville añade algo que va más allá de nuestra idea común de vida y muerte. Incluso si abandonaras este mundo ahora, no habrías abandonado realmente el mundo. Solo habrías salido de esta sección del tiempo. Serías restaurado a la vida en un cuerpo similar a este, pero joven, renovado, alrededor de los 20 años, y continuarías el viaje. Todo lo que sembraste seguiría madurando. Nadie más puede recoger aquello que tú sembraste, porque el mundo no está limitado a este fragmento de tiempo. El universo es vasto, y contiene muchas secciones temporales. Podrías abandonar este momento y encontrarte en otro tiempo completamente distinto. Podrías aparecer en el año 1000 o en el año 3000. No importa si avanzas o retrocedes en el tiempo. El viaje continúa hasta que Dios despierta dentro de ti, y cuando despierta dentro de ti entonces eres Dios Padre, y lo sabrás únicamente cuando el Hijo se acerque y te llame Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Por eso, cuando alguien dice saber quién es Cristo, Neville responde, si conoces al Hijo, entonces debes ser el Padre, porque solo el Padre conoce al Hijo. Cuando finalmente descubras quién eres, en ese mismo instante, sabrás también quién es el Hijo. Ambas revelaciones ocurren juntas. Hasta ese momento vives como si estuvieras en una especie de amnesia espiritual. Has olvidado tu verdadera identidad, pero un día, la memoria regresa de repente, y entonces comprendes algo asombroso. He estado soñando durante siglos, y ahora acabo de despertar. Mientras vivas en el mundo de César sin saber quién eres, existe una ley que gobierna tu experiencia. Es la ley de la que Neville habla constantemente. ¿Cómo aplicarla? Primero debes tener un objetivo claro. Debes saber cuál es el final que deseas. El poeta Robert Frost dijo algo profundo poco antes de morir. Explicó que los fundadores de su nación no creían en el futuro como solemos imaginarlo hoy. Ellos creían en el final. Vivían mentalmente en el resultado ya realizado. No tomaban algo del pasado para repetirlo. Creaban una visión completamente nueva.
De esa forma nació la idea de la democracia, una forma de gobierno compleja, frágil, pero extraordinariamente singular, porque en una dictadura todo está determinado, pero en una democracia la visión nace primero en la imaginación de quienes creen en ella. La lógica de un sistema autoritario es muy simple. Quien no está de acuerdo desaparece. En cambio, dentro de una verdadera democracia existe algo mucho más delicado y poderoso: la libertad de expresar incluso aquello que contradice la opinión dominante. Neville explicaba este punto con absoluta claridad cuando hablaba de la naturaleza de Cristo. Para él, Cristo no era una figura histórica separada del ser humano. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios viviendo dentro del hombre. El propio ser humano es quien utiliza ese poder, ya sea con sabiduría o con ignorancia. Cada vez que alguien usa su imaginación para desear daño, humillación o fracaso a otra persona, en realidad está golpeando al propio Cristo, porque está abusando del poder creativo que habita en él. Y sin embargo, el ser humano es libre de hacerlo. Esa libertad forma parte de la ley misma de la vida. Neville terminaba muchas veces con una instrucción sencilla, pero profundamente transformadora. Asume la idea más elevada que puedas concebir de ti mismo. No pidas permiso a nadie. No consultes con el mundo si tienes derecho a hacer aquello que deseas ser. Simplemente asúmelo. Asume que ya eres aquello que deseas. Duerme en ese estado como si fuera verdad. Despierta en ese estado como si fuera verdad. Camina por tu jornada como si fuera verdad. Y observarás cómo el mundo entero empieza lentamente a reorganizarse para reflejar esa nueva suposición. Cuando mires hacia atrás en el tiempo, te sorprenderás al ver la cadena de acontecimientos que te llevó hasta allí. No sabrás explicar exactamente cómo sucedió. Todo parecerá natural, casi inevitable, como si hubiese tenido que ocurrir de todas formas. Pero la realidad es que nada de eso habría ocurrido si primero no hubieras vivido interiormente en el final deseado. Ese es el secreto de imaginar. Construir en tu mente una escena que implique que ya eres la persona que deseas ser y vivirla internamente como si fuese una realidad presente. Dentro de la imaginación, esa escena debe sentirse real, no como un pensamiento fugaz que pasa por la mente y desaparece, sino como una experiencia cargada con toda la densidad de la realidad. Debe poseer la intensidad de los sentidos, el peso de lo verdadero. Las Escrituras ilustran este principio con una imagen muy precisa. El Padre dice: «Acércate, hijo mío, para que pueda tocarte». La voz parece la de Jacob, pero cuando Jacob se acerca, el Padre siente el pelaje que pertenece a Esaú. Esaú representa el mundo exterior, el mundo visible. La voz corresponde a Jacob, el mundo interior, pero el tacto y el olor parecen pertenecer a Esaú. Entonces el Padre pronuncia la bendición. Y en el mismo instante en que la bendición es pronunciada se vuelve irrevocable. Poco después llega Esaú, el mundo exterior, y descubre que su lugar ha sido ocupado. Pero el Padre declara algo definitivo: «Lo he bendecido, y no puedo retirar mi bendición». Aunque haya sucedido a través de una apariencia engañosa, aunque el mundo exterior no lo reconozca, la bendición ya fue dada y no puede ser retirada. Neville utilizaba esta historia para revelar el secreto de la imaginación. Esaú simboliza el mundo externo, aquello que veo y experimento ahora. Jacob representa el estado subjetivo, el estado imaginado. Si no me gusta aquello que estoy viviendo en el mundo exterior, no debo luchar contra el mundo exterior, debo cambiar el estado interior. Entonces cierro los ojos frente a la evidencia y construyo una escena que implique que mi realidad ya ha cambiado. Ya no soy el hombre que fui. Soy el hombre que siempre he deseado ser. Creo esa escena dentro de mi mente y la experimento como si fuese real. Le doy los tonos de la realidad. La toco, la siento, la percibo, la vivo con intensidad sensorial. Y cuando he hecho todo lo posible para volverla real, abro los ojos. La imagen desaparece y el viejo mundo vuelve a presentarse. Pero dentro de mí, sé que he concedido a esa nueva realidad el derecho de nacimiento. El estado antiguo debe desvanecerse. El nuevo estado ocupará su lugar. Ese es el significado profundo de la historia de Esaú, Isaac y Jacob. Jacob es quien sustituye, quien reemplaza el estado externo por el estado interior. Aquí se encuentra uno de los puntos más importantes del secreto de imaginar.
El ser humano siempre piensa desde un estado. Si el estado en el que me encuentro no me agrada, debo preguntarme, ¿desde qué estado me gustaría vivir? Entonces lo asumo, lo veo dentro de mi mente y empiezo a mirar el mundo desde ese estado. Existe una diferencia inmensa entre pensar en un estado y pensar desde un estado. Pensar en un estado todavía lo mantiene a distancia, como una idea observada desde fuera. Pensar desde un estado lo convierte en realidad. Tomo ese estado que antes contemplaba desde lejos y lo traslado al centro de mi conciencia. Ahora pienso desde allí. Pensando desde ese estado le doy consistencia, le doy vida, le doy sustancia. Cuando abro los ojos la escena imaginada parece desaparecer, pero igual que en el relato del Génesis, cuando el otro hijo regresa, el padre dice, «Ya le he dado la primogenitura y no puedo retirarla». Así el estado desde el cual miro el mundo recibe su derecho de nacimiento. Debe manifestarse. Ese es el secreto de imaginar. Ese es el secreto de Dios. El secreto de Dios es Cristo. Y Cristo es el acto de imaginar. Es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero se necesita un ser humano para expresar ese poder, porque Dios y el hombre son uno. Dios existe en mí, y yo existo en Dios. El cuerpo eterno de Dios es la imaginación. Eso es Dios mismo. Ahora toma este principio y ponlo a prueba. Llévalo hasta el límite de la experiencia. No permitas que nadie interfiera con tu práctica. Si sientes que todavía no tienes la fuerza para hablar abiertamente de esto con otros, entonces no lo hagas. Guarda silencio y practica. Muchas personas han visto cumplirse aquello que imaginaron sin comentarlo jamás con nadie. No porque hablarlo lo hubiese destruido, sino porque sabían que otros no lo entenderían y podrían considerarlos extraños. Así lo conservaron en secreto dentro de sí mismos, y lo que imaginaron terminó sucediendo. Pero algo curioso ocurre después, cuando las personas traen a su vida riqueza, posición o éxito, olvidan cómo comenzó todo, olvidan que todo nació en su imaginación. Entonces intentan proteger lo que han conseguido mediante medios externos, sistemas de seguridad, seguros, defensas, estructuras materiales. Intentan proteger con el mundo de César aquello que fue creado en el mundo de la imaginación. Y eso es una paradoja, porque si algo llegó a tu vida a través de tu imaginación, ninguna fuerza externa puede ser su verdadera fuente de seguridad. Quien crea algo con la imaginación, y luego depende totalmente de estructuras externas para protegerlo, demuestra que en el fondo no cree realmente en el poder creativo de la imaginación. Muchos dirán que son cristianos, pero si no creen que la imaginación es el poder de Dios, entonces no conocen realmente al Cristo del que hablan. Cristo es el poder de Dios, y Dios es tu imaginación. Si no crees en el poder de la imaginación, no crees en Cristo. Muchas personas imaginan a Cristo como una figura antigua, una imagen transmitida durante siglos. Pero cuando lo encuentres, descubrirás que es como tú, porque tú eres aquel de quien hablan las Escrituras. Eres el Señor que duerme dentro del hombre. Un día despertará, y cuando despierte dentro de ti, tú serás el Padre. El secreto de imaginar es el mayor de todos los misterios que el ser humano puede enfrentar, porque en la resolución de ese misterio se encuentran el poder supremo, la sabiduría suprema y la alegría suprema. Cuando comprendes este misterio, descubres el poder creativo de Dios. Descubres a Cristo. Y cuando descubres a Cristo, comprendes que Cristo eres tú. El instante en que lo descubres es el instante en que el Hijo se presenta ante ti y te llama Padre. Entonces ya no hay duda. Sabes quién está frente a ti y sabes quién eres tú. Sin embargo, Neville decía que pocas personas aceptarán esta idea, no porque sea falsa, sino porque no es lo que les enseñaron. La mayoría habla de Cristo por tradición, pero lo que Neville enseñaba no era teoría, era experiencia. No hablaba de algo que había leído en un libro, sino de algo que había vivido. Por eso cuando salgas de aquí, recuerda algo muy simple. Cada vez que atraviesas una puerta, es Dios quien atraviesa esa puerta como tú. No este cuerpo que llevas puesto, porque ese cuerpo regresará al polvo. Dios es el hombre interior. El hombre exterior es Esaú. El hombre interior es Jacob. Y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Israel significa aquel que gobierna como Dios.
no como un Dios pequeño, sino como Dios mismo. El hombre exterior volverá al polvo, pero el hombre interior es inmortal, y ese hombre interior es tu imaginación. Cuando salgas al mundo, confía en Dios, confía en tu imaginación. Imagina cosas nobles, cosas hermosas. No importa lo que diga el mundo. Continúa viviendo en la visión más elevada que puedas concebir. Empieza por ti mismo. Vive una vida noble dentro de tu mente. No hay nada incorrecto en desear lo mejor. Cualquier cosa que desees en este mundo no está fuera de tu derecho ni fuera de tu capacidad. Si puedes asumir que ya es tuya, entonces se volverá real, se manifestará. Los medios para realizarla aparecerán por sí solos. No necesitas planificar cada detalle. Solo necesitas determinar el final. Vive en el final. Habita el final. Y viviendo en el final, los medios surgirán naturalmente para llevarte al cumplimiento de ese final. Ahora entremos en el silencio. En el silencio, todo lo que hemos dicho se vuelve más claro, porque la imaginación no trabaja en el ruido del mundo, trabaja en el silencio del ser. Cuando Neville hablaba del silencio no se refería simplemente a la ausencia de sonido, sino a ese espacio interior donde el ser humano deja de reaccionar al mundo exterior y empieza a crear. En ese momento la imaginación se vuelve verdaderamente operativa. Cierras los ojos al mundo de César, el mundo de los hechos aparentes, y entras en el laboratorio secreto de la conciencia. Allí no existe un pasado que te defina ni un futuro que te limite. Solo existen estados. Estados de conciencia esperando ser ocupados. Todo lo que un ser humano podrá vivir ya existe como estado. No necesitas crearlo desde cero, solo necesitas entrar en él. Es como entrar en una habitación que ya está preparada. Los muebles ya están allí, la atmósfera ya está allí, la realidad ya está allí. Pero mientras permanezcas fuera de esa habitación, no se convertirá en tu experiencia. El secreto de la imaginación consiste en entrar en el estado deseado y sentirlo real. No desearlo desde lejos ni contemplarlo como algo que quizás suceda algún día, sino vivirlo como presente. Neville decía con frecuencia que la diferencia entre el fracaso y la realización no está en la intensidad del esfuerzo, sino en la fidelidad al estado asumido. El ser humano entra en un estado, y luego lo abandona porque el mundo exterior parece contradecirlo. Pero el mundo exterior siempre refleja el pasado imaginado. No refleja lo que estás imaginando ahora, refleja lo que imaginaste antes. Por eso el mundo puede parecer lento al cambiar. Pero no es lento, solo está mostrando la cosecha de semillas plantadas tiempo atrás. Cuando comprendes esto dejas de reaccionar a lo que ves. Empiezas a sembrar aquello que deseas ver. Ese es el verdadero acto creativo. No reaccionar al mundo, sino generarlo. Neville decía que la imaginación es la única causa. Todo lo demás son efectos. Los hombres creen que las circunstancias producen los pensamientos, pero ocurre exactamente lo contrario. Los estados interiores producen las circunstancias. Por eso dos personas pueden vivir en la misma ciudad, en la misma calle, bajo el mismo gobierno, y sin embargo experimentar mundos completamente diferentes. Dos personas pueden habitar el mismo mundo y, aún así, vivir realidades completamente distintas. Una permanece atrapada en la escasez, en la tensión constante, en la sensación de que todo es una lucha interminable. La otra camina con una serenidad silenciosa, con confianza, con una sensación de expansión interior. Y lo curioso es que el mundo externo no necesariamente ha cambiado para ninguno de los dos. La diferencia está en el estado interior desde el cual cada uno observa la vida. Cuando una persona asume un estado con verdadera convicción y permanece fiel a él, poco a poco todo a su alrededor comienza a reorganizarse en armonía con esa suposición. No significa que la persona controle cada detalle de los acontecimientos. Significa que la conciencia selecciona, ordena y atrae experiencias que corresponden al estado que se está viviendo por dentro. A este proceso Neville lo llamaba el puente de los acontecimientos. Es una secuencia de hechos que parecen casuales, pero que en realidad conducen exactamente hacia la realización del estado que el individuo ha asumido como verdadero. Muchas veces, cuando miramos hacia atrás en nuestra propia vida, descubrimos estos puentes con claridad, situaciones que parecían insignificantes, encuentros aparentemente aleatorios, decisiones que en su momento parecían pequeñas,
pero que más tarde se revelan como pasos necesarios hacia algo mayor. En el momento en que sucedían no podíamos comprender su significado. Sin embargo, formaban parte de un movimiento invisible que estaba construyendo el camino. Así funciona la ley de la imaginación. No necesitas conocer cada paso del recorrido. Solo necesitas conocer el destino interior. El mundo se encargará del trayecto. Neville insistía mucho en esto porque la mente humana siempre quiere saber cómo sucederán las cosas. Pero la pregunta ¿cómo? Pertenece a una mente limitada que intenta controlar el proceso. La imaginación no opera a través del cómo, opera a través del estado. Cuando una persona vive interiormente en el estado de la realización, el cómo aparece de manera natural. Es como plantar una semilla en la tierra. Cuando siembras una semilla no excavas todos los días para comprobar si está creciendo. Confías en que crecerá, porque la ley de la vida ya está contenida dentro de la semilla. De la misma manera, la ley de la imaginación vive dentro de cada estado que asumimos. Cuando habitas ese estado, la vida se encarga de desarrollarlo. Por eso Neville decía que el ser humano debe aprender a vivir desde el final, no desde la carencia, no desde el deseo, sino desde la sensación de que aquello que desea ya se ha realizado. Si deseas prosperidad pero continúas sintiéndote pobre, en realidad estás viviendo en el estado de pobreza. Si deseas amor pero sigues sintiéndote solo, estás habitando el estado de soledad. La imaginación no responde a las palabras que dices, sino al estado emocional en el que vives. Por eso el acto imaginativo debe sentirse real. Debes experimentar internamente lo que sentirías si tu deseo ya se hubiera cumplido. Neville sugería algo muy sencillo y poderoso: crear una escena breve pero intensa, una escena que implique claramente que el deseo ya se ha realizado. Puede ser un apretón de manos, una felicitación, un gesto simple que indique que el resultado final ya es un hecho. Luego, vives esa escena en tu imaginación con todos los sentidos. Sientes la presión de la mano, escuchas las palabras, percibes el ambiente que te rodea, pero sobre todo sientes la satisfacción interior de quien sabe que ya está hecho. Después sueltas la escena y continúas con tu día. No fuerces la mente, no la repitas con ansiedad. Simplemente regresa a ella cuando tu mente esté tranquila, especialmente antes de dormir. Neville decía que el momento previo al sueño es uno de los instantes más poderosos para la imaginación. En ese momento, la mente consciente se relaja, y el estado imaginado puede deslizarse con mayor facilidad hacia lo profundo de la conciencia. Cuando esto sucede, la semilla ya está plantada. A partir de ese instante la vida comienza a construir el puente de los acontecimientos. Tal vez conozcas a alguien inesperadamente, recibas una llamada, tengas una idea repentina, o te encuentres en un lugar que abre una puerta que nunca habías considerado. Todo esto forma parte del proceso mediante el cual el estado asumido se convierte en realidad visible. Pero si no conoces la ley, podrías pensar que se trata solo de coincidencias. Neville afirmaba que las coincidencias no existen. Existe únicamente la ley de la imaginación operando detrás del escenario de la realidad visible. Cuando esta comprensión se vuelve estable dentro de ti, tu relación con la vida cambia completamente. Ya no te ves como una víctima de las circunstancias. Empiezas a vivir como alguien que elige los estados desde los cuales observa el mundo. Esto no significa que la vida deje de presentar desafíos. Significa que cada desafío se convierte simplemente en un estado que puede ser transformado. No necesitas luchar contra el mundo. Necesitas cambiar el estado desde el cual lo contemplas. Ese es el verdadero significado del dominio interior del que hablan las Escrituras. No se trata de dominar a otros, sino de dominar los estados de la propia conciencia. Cuando una persona aprende esto, descubre una forma auténtica de libertad. Comprende que su vida no está determinada por las condiciones externas, sino por los estados interiores que decide ocupar. Esta es la gran revelación a la que Neville se refería cuando hablaba del secreto de imaginar como el secreto de lo divino. Porque lo divino no es algo distante ni separado del ser humano, es la conciencia creativa que vive dentro de él, y cuando el ser humano utiliza su imaginación con plena conciencia, está participando directamente en el acto creativo de la vida. Llegamos entonces a la conclusión natural de todo lo que se ha dicho.
Si has seguido este camino con atención, puedes notar que el secreto nunca estuvo oculto en algún lugar lejano, ni guardado por alguna autoridad externa. Siempre estuvo dentro de ti. Es tu propia imaginación. Neville lo repetía con una claridad sorprendente. Lo divino no está lejos del ser humano. Vive dentro de él como su propia capacidad de imaginar. Cada vez que imaginas, estás ejercitando el poder creativo de la vida. Y cada vez que lo haces, estás sembrando algo en el campo invisible de la conciencia. Tarde o temprano, lo que ha sido sembrado se convierte en experiencia. Por eso el verdadero cambio en la vida de una persona no ocurre cuando cambian las circunstancias externas, sino cuando cambia el estado interior desde el cual vive. Muchas personas intentan modificar los efectos sin tocar la causa. Intentan cambiar el mundo sin cambiar el estado de su conciencia. Pero el mundo es solo el reflejo de los estados interiores. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra las apariencias. Comienzas a trabajar en el lugar donde todo nace, dentro de ti. Allí construyes la imagen de la vida que deseas vivir. Allí la haces viva, real, palpable en tu imaginación, y luego permaneces fiel a ese estado. No porque el mundo exterior lo confirme inmediatamente, sino porque sabes que la ley ya está en movimiento. Neville decía con frecuencia que una persona debe ser más fiel al estado invisible que ha asumido que a las evidencias visibles de los sentidos. Los sentidos siempre narran el pasado. La imaginación crea el futuro. Si permaneces fiel a lo que has asumido interiormente, el mundo se reorganizará para reflejar ese estado, no mediante esfuerzos forzados ni estrategias complicadas, sino a través del desarrollo natural de los acontecimientos. Aparecerán oportunidades, encuentros, ideas, movimientos aparentemente casuales que construirán el puente entre lo que eras y lo que te has convertido en la conciencia. Un día mirarás hacia atrás y dirás que todo sucedió de una manera sorprendentemente natural. Y sin embargo, nada de eso habría ocurrido si primero no hubieras vivido esa realidad dentro de ti. Ese es el secreto de imaginar. Vivir desde el final. Habitar mentalmente la realidad deseada hasta que se vuelva natural para tu conciencia. Neville nunca pedía que las personas creyeran ciegamente. Invitaba a experimentar, a probar la ley en la propia vida, porque solo la experiencia personal transforma una idea en conocimiento verdadero. Cuando alguien prueba esta ley incluso en algo pequeño, algo cambia dentro de él. Descubre que su mente no es simplemente un espectador de la vida, es el laboratorio donde la vida toma forma. A partir de ese momento deja de sentirse separado del poder creativo. Comienza a reconocer que aquello que llama lo divino opera a través de su propia conciencia. Entonces la enseñanza se vuelve extremadamente simple. Imagina lo mejor. Imagina aquello que es noble, aquello que eleva, aquello que es digno del ser humano. No uses tu imaginación para alimentar miedo, resentimiento o destrucción. Utilízala para construir una vida más amplia, más luminosa y más plena, porque lo que imaginas hoy se convertirá en el mundo que habitarás mañana. No importa cuál sea tu situación actual, no importa de dónde vengas ni las condiciones que te rodean. La imaginación no reconoce esas limitaciones, solo reconoce los estados que eliges ocupar. Cuando eliges un estado y vives en él con fidelidad, la realidad comienza a moverse para hacerlo visible. Ese es el misterio del que hablaban las Escrituras. Ese es el secreto de lo divino. No algo que se adore desde afuera, sino algo que se descubre dentro de uno mismo. La persona que descubre esto no se aleja de la vida. Al contrario, se vuelve más consciente, más responsable y más creativa, porque sabe que cada pensamiento imaginado es una semilla, y cada semilla dará su cosecha. Así Neville solía terminar sus enseñanzas con una invitación simple pero profunda. Cuando salgas de aquí y regreses a tu vida cotidiana, recuerda quién eres realmente, no solo el nombre que llevas o el papel que desempeñas. Eres la conciencia que imagina, la presencia creativa que vive dentro de este cuerpo. Cuando atraviesas una puerta, recuerda que la vida misma atraviesa esa puerta contigo. Cuando hablas, cuando piensas, cuando imaginas, el poder creativo de la existencia está operando a través de ti. Utiliza ese poder con sabiduría, utilízalo con amor, y sobre todo, utilízalo con conciencia.
porque el secreto de imaginar es, en esencia, el secreto mismo de la vida manifestándose en el ser humano, y cuando alguien lo descubre de verdad, su vida ya no puede volver a ser la misma. Ahora solo queda una cosa por hacer: entrar en el silencio de tu propia conciencia y comenzar a imaginar la vida que deseas vivir, porque es allí donde empieza toda creación.